Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quiero contaros un poco cómo funciona el tema de los créditos y las hipotecas cuando, bueno, os trasladáis, ¿vale? Esto es una pregunta que muchos clientes nos hacen. Nos dicen, bueno, mira, sí, yo quiero irme de mi país, pero tengo contratado un crédito, vamos, he pedido una hipoteca, un crédito y lo tengo ahora, lo tengo que pagar durante los siguientes, no sé, 10 años la hipoteca o 20, pero aún así quiero irme. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, en principio, claro, los créditos o las hipotecas se firman, ¿no? Estos contratos están firmados con una persona residente en un lugar concreto, ¿vale? Entonces, si vais a dejar de ser residentes allí, esto puede ser un problema, porque en muchos casos os podrían, claro, los bancos, pues si dejáis de vivir en donde vivíais, dejáis, a lo mejor incluso os queréis convertir en turistas perpetuos, es decir, vais a estar sin una dirección, pues claro, eso a los bancos no les da mucha seguridad y pueden, lógicamente, las condiciones del contrato firmado han cambiado y pueden pedirte que devuelvas todo, ¿no? O que pagues todo de un golpe. Entonces, ¿qué opciones tenéis? Pues bueno, generalmente una de las cosas que se puede hacer es hablar con el banco o con la entidad que os haya hecho el préstamo y preguntar, ¿vale? Siempre de forma hipotética. Oye, sí, qué bueno que me han hecho una oferta de trabajo desde el extranjero, decís el país que queráis, desde Estados Unidos o desde, bueno, pues un país a lo mejor que, bueno, que tampoco sea muy raro. Y bueno, les decís que, claro, no sabéis si vais a iros o no, probablemente no, pero que querréis saber cómo funcionaría con el banco, ¿vale? ¿Qué pasaría con la hipoteca, por ejemplo? En principio, a ver si lo que avala ese crédito, esa hipoteca sigue en España, pues supongo que se podría convencer al banco de alguna forma de que no haya cambios. Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, sería importante que lo hayáis hablado con el banco antes de hacer nada. Y bueno, tened en cuenta que la persona con la que lo habléis no tiene por qué ser la persona adecuada. Es decir, que a lo mejor le preguntáis a alguien y os dice, ah, no creo que sea problema. Pero eso luego nos va a valer cuando de repente lleguen los problemas y os digan, ah, que me estás comunicando que te vas, bueno, pues que sepas que entonces tienes que devolverlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis que tener también cuidado con quién habláis y qué tipo de seguridades os dan, ¿no? A lo mejor, pues incluso si os dicen, no, no es problema, pues les podéis pedir, vale, pues esto es oficial, esto me lo podéis poner por escrito o no vaya a ser que luego tenga problemas, porque claro, si yo ahora decido que me voy y luego esto es un problema, pues sería un fastidio, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las opciones, el hablarlo con el banco. Desde luego, pues yo creo que estaría bien empezar por ahí. Y luego ya, si os dice que no, o si por alguna razón no queréis hablar con la entidad que os haya hecho el préstamo, pues la otra opción es simplemente no decir nada, ¿vale? En muchos casos, pues bueno, a lo mejor seguís pagando el crédito, la hipoteca, como si estuvierais en España o en el país del que os hayáis ido y el banco no tiene por qué darse cuenta nunca. Incluso si en algún momento sospechase, pues bueno, si estáis pagando tampoco creo que fuera a haber un problema. Así que bueno, estas son las opciones que tienes si ya tenías una hipoteca o un crédito. Eh, ¿Qué pasa si os vais a otro país? Bueno, pues una cosa que es importante también y que bueno, pues la gente a lo mejor no lo tiene muy claro, es que no todos los países dan créditos o hipotecas con la misma alegría, ¿vale? En general, en Norteamérica, Estados Unidos sobre todo, Canadá y en Europa,
sobre todo pues eso, todos los países de Centro Europa y de Occidente, vamos, de Europa Occidental, pues dan crédito con bastante alegría y bueno, suele ser bastante más sencillo conseguir créditos que en otras partes del mundo. Esto lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que es típico de allí, ¿vale? Que no es que en otras zonas del mundo no van a daros una hipoteca poniendo vosotros solamente, no sé, un 20%, un 30%, o incluso menos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir si te vas o si no te vas y también a dónde te vas, ¿vale? Porque a lo mejor has oído hablar de que, pues en Tailandia está perfecto, allí no pago impuestos o en Filipinas o en Georgia o en Costa Rica, pero claro, luego si vosotros os dedicáis a invertir, por ejemplo, y para hacerlo pues necesitáis créditos o hipotecas, pues eso os va a faltar, ¿vale? Y entonces a lo mejor es mejor para vosotros elegir un país dentro de la Unión Europea, por ejemplo, de forma que todavía podáis tener acceso a algún tipo de, bueno, pues a los créditos que necesitáis. Tened en cuenta también que aunque sigáis en la Unión Europea, si cambiáis de país, pues cambia todo, ¿vale? De repente dejas de ser residente en el país en el que eras residente y a lo mejor ese banco con el que has trabajado toda tu vida, pues ya no quiere seguir trabajando contigo o ya no puede seguir trabajando contigo, ¿vale? Entonces tendréis que buscar el equivalente pues en el otro país. Y es importante que, bueno, pues que lo hayas buscado antes de hacer el movimiento. No vaya a ser que de repente, pues por culpa de esto, pues bueno, tengáis un problema a la hora de seguir teniendo vuestros ingresos, ¿vale? Así que bueno, y por supuesto, a ver, como turista perpetuo, si no tenéis una residencia en ningún lugar, olvidaos de todo tipo de créditos o de hipotecas. También es importante tener en cuenta que la hipoteca normalmente nos la van a dar avalándola, o el crédito nos lo van a dar avalándolo con bienes en el extranjero. Normalmente los bancos quieren saber que tienes, por ejemplo, un inmueble en el mismo país en el que está también ese banco. Y entonces ya a partir de ahí es más fácil crecer. Pues bueno, si tenéis ya un inmueble en Italia, pues es más fácil que un banco italiano os conceda un crédito para comprar algo, para hacer algo en suelo italiano. Sin embargo, si es para hacer algo fuera, pues a lo mejor tampoco les gusta, ¿no? Entonces, siempre esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que cuando nos estamos moviendo de forma internacional, pues, pues bueno, las cosas pueden cambiar. A lo mejor podría ser interesante en estos casos pues intentar trabajar con bancos que tengan presencia internacional también en los diferentes países en los que vas a querer invertir. Esto se podría probar, pero bueno, tened en cuenta que incluso cuando los bancos están en diferentes países bajo la misma marca, al final son entidades diferentes muchas veces, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil como decir, bueno, pues mira, estoy aquí eh, con el Santander, que está en un montón de países y por lo tanto, pues como me conocen en España, pues también puedo usarlo y pedir un crédito o abrir una cuenta en Alemania. No es tan fácil. Pero bueno, pues estos son algunas ideas y sobre todo quería que seáis conscientes de este problema, ¿no? De que si realmente os vais a ir a otro país o no vais a ser residentes en ningún lugar, vais a tener que vivir sin hipotecas y créditos, ¿vale? Sobre todo si estáis sin una residencia, es decir, si sois turistas perpetuos durante ese tiempo. Luego, pues bueno, ya si lo que hacéis es trasladaros a otro país, pues habría que ver cuáles son las condiciones para conseguir hipotecas o créditos en ese otro país, que si está fuera de Europa o de Norteamérica, pues seguramente sean condiciones más difíciles que en estas otras zonas. Pero bueno, podéis mirarlo y tendréis que mirar cómo conseguir allí también pues que os den esos créditos, porque cada país pues tiene también sus condiciones, ¿no? Generalmente quieren saber que puedes devolverlo, entonces tendrás que poder probar que tienes ingresos y
Y bueno, y si queréis avalar, pues tened en cuenta que normalmente quieren que los inmuebles, por ejemplo, estén dentro del país. Así que nada, esto ha sido todo. Hasta la próxima.